y voy a realizar una entrevista a distancia con el relator para las violaciones graves de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario concerniente lo que se llama la justicia transicional, y vamos a ver de qué se trata. Relator Salvioli, buenos días allí en la Argentina. Muy buenos días, ¿cómo les va? Bien, usted es relator ya desde hace 3 años de la llamada justicia transicional, y que es una forma simplificada de identificar que en las transiciones tiene que haber verdad, justicia, reparación, garantías de no repetición, y usted ha presentado su informe anual donde ha agregado un quinto elemento, que es el elemento de la memorialización. Entonces yo quisiera que usted explicara a la gente que no conoce estos detalles, ¿qué es lo que aporta esta memorialización a la justicia transicional, de acuerdo a la gestión que usted está llevando adelante con ya más de la mitad de sus 6 años de mandato? Bueno, efectivamente presenté mi informe al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas la semana pasada. Es un informe temático que acompañó a 2 informes geográficos, es decir, por países, uno a El Salvador y el otro a Gambia. El informe temático fue precisamente sobre la memorialización o los procesos de memoria en el marco de la justicia transicional. Como usted sabe, la justicia transicional abarca las salidas de dictaduras a regímenes democráticos o las salidas de conflictos armados hacia situaciones de paz, y se deben establecer una serie de criterios para cumplir con el abordaje correcto de las violaciones graves de derechos humanos o al derecho humanitario que hayan acontecido. Históricamente el mandato a mi cargo focalizó verdad, justicia, reparaciones y garantías de no repetición, y dentro de las garantías de no repetición hay una gran cantidad de elementos, entre ellos la memoria. A mí me pareció muy importante poner eso aparte como un quinto pilar relacionado con los otros 4, porque quedaba demasiado difuminada en el marco de las garantías de no repetición, que tiene un gran componente: las reformas institucionales que hay que hacer, adecuación legislativa, capacitación de funcionarios y funcionarias para la no repetición. Entonces los procesos de memoria quedaban un poco diluidos en ese marco, y me parecía imprescindible visualizar los procesos de memoria como un quinto pilar de justicia transicional, relacionándolo de manera permanente con los otros pilares, y como algo imprescindible que deriva de obligaciones para los estados. Muy bien. O sea que fue la experiencia suya de ya de 3 años que lo llevó a tomar esta decisión de proponer agregar una especie de quinto mandamiento o quinto pilar en la justicia transicional, ¿es así? Sí, efectivamente, también a mí me ha tocado antes en Naciones Unidas estar integrando el Comité de Derechos Humanos. Estuve 8 años en el Comité de Derechos Humanos, que aplica el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y aborda igualmente violaciones graves de derechos humanos. La experiencia tiene que ver con todo ese recorrido en los cuales he podido detectar sistemáticamente fuertes fallas en los procesos de memorialización. En mi última visita a El Salvador observé con muchísima preocupación que la población más joven de El Salvador no tiene conciencia, no tiene noticia, no conoce, no se le ha formado, no se le ha educado en relación a las gravísimas violaciones de derechos humanos y de derecho humanitario que se han cometido, de las cuales, por supuesto, aún quedan muchísimas en la impunidad. Sin embargo, acá en Ginebra, hablando con los estados y con las organizaciones no gubernamentales, tuvo muy buena acogida, digamos, su propuesta de quinto pilar para la justicia transicional, esto de la memorialización. Entonces, yo quisiera entrar un poco más en detalle, es decir, cómo usted va a hacer en los 3 años de mandato que le quedan para tratar de vincular este quinto pilar a los 4 otros, a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición. Sí, efectivamente, como usted dice, la enorme mayoría de los estados que intervinieron en el diálogo interactivo durante mi presentación reaccionaron de una manera muy favorable
al informe, a la documentación establecida en el informe y a los criterios que establece el informe para trabajar los procesos de memoria. En realidad, es muy importante entender que los procesos de justicia transicional no dependen de la voluntad política de los estados, son obligaciones que se deben llevar adelante. Es decir, un estado no puede elegir averiguar la verdad o no de las violaciones a los derechos humanos cometidos, no puede elegir si juzgar o no a los responsables de crímenes internacionales, no puede elegir si reparar o no a las víctimas de las violaciones, y tampoco puede elegir si tiene que llevar adelante las reformas institucionales para que esos hechos no se repitan. Son obligaciones. Y también lo es llevar adelante procesos de memoria. El ejemplo en algunos países de la ex Yugoslavia muestra cabalmente lo que estoy diciendo. A pesar de que se han llevado adelante procesos de verdad, de justicia y reparaciones a las víctimas, observamos con preocupación que al no haber mecanismos de memoria, perpetradores de gravísimos hechos son considerados prácticamente héroes en algunos espacios de la población, y eso, por supuesto, plantea una preocupación muy grande. Llevar adelante los procesos de memoria es tan importante como establecer una comisión de la verdad para la averiguación de los hechos. Tan importante como reparar a las víctimas. Claro. Entonces, la memorialización sería una suerte de nuevo deber jurídico para los estados, es decir, que los estados tendrían que tomar decisiones para incorporarlo a la normalidad, digamos, del proceso transicional. ¿Cómo lo ve usted? Sí, eso es una pregunta muy inteligente, digamos, por el adjetivo de nuevo, deber jurídico. Digamos, en realidad es un deber jurídico que está visualizado probablemente a partir de ahora, pero no es nuevo, es decir, deriva de la obligación de garantía que tienen los estados a través de los tratados de derechos humanos, que tienen que tomar todas las medidas a los efectos de prevenir y garantizar el disfrute de los derechos humanos de las personas. Desde ese punto de vista hay una clarísima relación del componente de memoria con el componente de no repetición. Así como, por ejemplo, hay que derogar todas las leyes que puedan generar impunidad para perpetradores de violaciones de derechos humanos, de la misma manera hay que establecer políticas activas de memoria. Entonces, si yo entiendo bien, el proceso de memorialización no puede ser eludida por los estados, no se puede realizar una transición, una justicia transicional completa si no hay memoria, y corríjame si estoy equivocado, y que tiene que haber, según lo que se lee en su informe, una cierta progresión, es decir, que esto no es una cosa que se va a conseguir de un día para el otro, ni porque se haga un solo hecho, sino que tiene que haber una progresividad en una serie de actos que tendrían que llevarse a cabo. ¿Cómo podría ser esa especie de transición para poder incorporar este quinto pilar al paisaje normal de la justicia transicional junto con los otros 4 pilares? Sí, en efecto, todos los elementos de la justicia transicional no se pueden hacer de un día para el otro. No estamos hablando de cualquier tipo de violación de derechos humanos, estamos hablando de los crímenes más tremendos, más atroces, de hechos de genocidio, de crímenes contra la humanidad, de crímenes de guerra. Y por eso, entonces, esos procesos llevan décadas, incluso a mi juicio, no finalizan, digamos, más allá del término transicional, digamos, hay que llevar adelante, las políticas de memoria deben ser permanentes en términos de educación, de formación, activas en el establecimiento de memoriales, de museos, de mecanismos de acceso sencillo de la población a los sitios de memoria y a los procesos de memoria. La progresividad es un elemento propio de todos los derechos humanos, usted hacía mención a la progresividad,
y en los procesos de memoria asume un componente fundamental. En una entrevista que usted me hacía hace un tiempo, me señalaba la preocupación en relación a declaraciones de algunos gobernantes que refutaban o querían refutar o iban en contra de lo establecido por comisiones de la verdad en sus países. Usted tenía mucha razón en esa preocupación. Eso no se puede hacer, eso es una regresión que es inaceptable e implica una violación de derechos humanos. Lo que estoy indicando es que esas medidas de memorialización nunca deben ir en contra de aquello que han trabajado las comisiones de la verdad, aquello que han establecido los mecanismos de rendición de cuentas y justiciabilidad en torno a los perpetradores para que paguen sus responsabilidades como corresponde. Aquí en la ONU hay una experiencia de que son colectivos de víctimas que llegan a la ONU, traen los casos y a partir de ahí se generan, digamos, un clima propicio para cosas de este tipo como son los procesos de justicia transicional. Pero también ahora hay un elemento nuevo, una perspectiva nueva, que es la perspectiva de género, porque antes ese elemento estaba un poco dejado de costado. Es decir, ¿cómo ve usted esa perspectiva de género que está cobrando mucha importancia en la ONU en este proceso de justicia transicional en los países que salen de las dictaduras? Fundamental, digamos, cuando se creó el mandato a mi cargo, fue en el año 2011, había otro relator, el Consejo de Derechos Humanos estableció que el trabajo del mandato debía llevarse adelante con perspectiva de género y que la perspectiva de género tenía que ser un elemento del mandato. Por ese motivo, en todos los informes de mi predecesor y en mis propios informes, la perspectiva de género es totalmente transversal, tanto en los informes de países como en los temáticos. Usted encontrará, por supuesto, en este informe, que si bien es un informe genérico sobre memorialización, yo señalo dos cosas que son imprescindibles. El primero es la plena participación de las víctimas en los procesos de memoria, desde el propio diseño hasta la implementación de los mismos. No se puede poner a las víctimas como convidadas de piedra en los procesos de memoria o establecerlas en roles periféricos a efectos de legitimar otras cuestiones. El segundo es la perspectiva de género, que están señalados efectivamente en el informe. Ahora, más allá de esto, en mi próximo informe en la Asamblea General de Naciones Unidas, que es en el mes de octubre, el informe temático es precisamente sobre sobre perspectiva de género en los procesos de justicia transicional. Bien, como se nos va acabando el tiempo del formato que tenemos, Sí, claro. En su informe usted habla o pone ejemplos o sugiere monumentos conmemorativos en función de la memoria, parques, plazas, y además incorpora también un nuevo concepto que es la verdad dialógica, es decir, establecer una especie de diálogo permanente, sobre todo con las víctimas. ¿Podría explicar un poco más esto para ir cerrando? Sí, por supuesto. La participación de las víctimas es imprescindible, como señalé, en todos los procesos de justicia transicional. La voz de las víctimas debe ser la que esté delante en los mecanismos de memoria, y hay que entender que esa verdad dialógica es entre víctimas y no entre víctimas y victimarios. Es decir, el relato de los victimarios nunca debe estar legitimado, ni en el trabajo de las comisiones de la verdad, ni mucho menos en los procesos de memoria. A eso me refería con la verdad dialógica. Bueno, relator Salvioli, desgraciadamente podríamos seguir hablando mucho más, pero el formato no nos lo permite. Le agradecemos mucho y por mi parte, que soy un periodista que sigue derechos humanos, lo felicito en el sentido de aportar nuevos elementos para profundizar la promoción y la protección de los derechos humanos, que es el gran objetivo de la ONU en la materia. Así que tenga usted un buen futuro trabajando en estos temas. Muchas gracias y le agradezco mucho por su difusión de nuestra tarea. Un gran abrazo. Chao, gracias. Un abrazo también para usted.